Hoje todo mundo vai entrar com câmera e áudio. Isso é uma discussão aberta. Perfeito. Você está me escutando? Isso aqui é uma... Espera aí. Teste 1, 2. Ah, tá. Eu me escuto também.
Dale, Flor, entra, que está bueno el caso de próstata. A vos te va a gustar. Buena charla. Doctor Spirandelli, como tenemos traducción del portugués al español al portugués, si usted prefiere, acá en Zoom abajo en la pantalla hacia la derecha hay un icono que dice interpretación de idiomas. Si puede hacer un clic y seleccionar el canal español, siempre que hablen en portugués voy a hacer la traducción al español. ¿Okay? Acá me dice chatear, interpretación de idiomas. Eso. ¿Pongo español? Sí. Ok, listo. Gracias. Okay, y si alguno de sus colegas quiere también la traducción en español. Ah, ok, voy a avisar ahora. Perfecto. Flor, acordate de entrar y ticlea la parte de español. Dale beso. Juan, cuando entres en el Zoom, ticlea la parte de idioma y pone español. Dale, avísame cuando estés. Ahí le estoy mandando a mi compañero. Perfecto. Ahora se está conectando mi colega. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿con quién? No veo, ¿con quién ¿Qué estamos tal? Flor hablando? Pablo Calfayán. Ay, ¿qué hace tanto tiempo? ¿Bien? ¿Bien vos? Bien. Ahí te veo. ¿Ahí me ves? Yo no los veo. Vos me ves a mí, Sí. pero vos te ves a vos. A ver, no. Pero eso me Igual parece que yo. depende del administrador, ¿eh? Me parece que ellos deciden si nos vemos o no. Yo porque a veces me da luz una ventana. Recién vengo de una disertación en C de páncreas, por el Mira. tema de la pared. Mira. Así que bueno. ¿Vos bien? Bien, gracias a Dios. Con bastantes actividades y el principio del año que viene voy a ser padre, así que se van a modificar. ¡Qué linda! Me alegro Tenemos mucho. fecha para el fines de enero, así que... Sí, ¿te acordás que te había preguntado? Yo una vez te un año pregunté el año diferente. pasado.
Sí, Y me te había acuerdo, me había dicho, preguntado. y Sí, yo sí, después sí. dije, uy, metí la pata, porque viste que a veces no sabés, y bueno, y dije, Sí, igual bueno, no te así que, preocupes que varios me preguntaron. No sé de dónde había salido, pero al final, no, recién ahora, para bueno, fines de enero. fines de enero, mira, Sí, fines de enero. te sale acuariano, o Sí, como acuariana, yo soy del 2 de febrero, así que no te tenemos puedo fecha, creer. tenemos fecha entre el 30 de diciembre, entre el 30 de enero y el 7 de febrero, así que capaz que Mira, che, estamos coincide. cerquita, yo soy del Vos- 28 de enero. Mira, estamos ahí Sí, nomás. Vos sí, también, acuariana. acuariana, sí. Mirá. Sí, viste, somos medios volados. Sí. Escuchame, ¿vos qué presentás? Yo voy a presentar dos casos. Ujú. Uno tiene que ver con cáncer de mama y en un hallazgo del perfil genómico tumoral, que no tiene Ajá, nada que ver con el cuadro clínico, y otro caso que es un cáncer de colon que no resulta ser hereditario para los síndromes conocidos, aparece un síndrome más raro que tiene que ver con cáncer renal, ajá, así que sí, un poquito más extraño esta vez. Pero bien. sí, son dos casos, así que cada Sí, uno el mío, durará más o menos 10-15 minutos, no más que eso. bueno, el mío, en realidad también, yo le dije a Benedito, mirá que lo mío es un caso clínico, cáncer de próstata, metastásico Sí, de inicio, con una mutación en CHEK2, pero por eso les pedí a mis compañeros que también para el oncólogo hable, porque son casos clínicos que no son complejos, ¿entendés? Un hallazgo en un paciente sin antecedentes, claro, que en realidad está bueno para que la gente derive más, porque de claro, golpe encontramos más cosas. Pero tal bueno, cual. y yo no estuve conectándome las últimas veces, estoy a mil con trabajo, Sí, mucho. pasa que nosotros con el tema de los cursos y los encuentros virtuales, todo nos cae justo los viernes de 1 a 2 2:30, entonces justo coincide con Sí. el hor-. Y ahora Ujú. aflojamos un poquito, ahora te están terminando algunas cosas, pero justo nos Bien. coincidió que en los últimos meses estábamos casi todos los viernes ocupados. Así Ajá. que, dentro de todo bien, tratando de cerrar el año lo mejor posible. Sí, ¿no? Fue Sí. heavy. ¿Ustedes cómo están allá? No, bien, gracias a Dios estamos bien. Pero bueno, el tema también está. A ver, el año pasado estábamos todos, viste, que no conocemos el virus. Ahora lo conocemos con las vacunas, pero el tema de mi hija, viste, complicado al principio de los niños, porque Claro, yo la empecé a liberar este año a salir y no fue fácil porque ella tenía miedo, porque en el fondo yo le transmitía eso a ella. Entonces, de claro, golpe te decían, entran, empieza hockey, no, ahora lo suspenden, después entran colegio, después virtual. Entonces, toda esa incertidumbre fue un desgaste bastante grande y yo no dejé de laburar nunca. Hola, Entonces, ¿qué tal? Florencia, hola, Pablo. Hola, Benedito, ¿qué tal? ¿cómo andamos, Benedito? ¿Bien? Bien, bien. ¿Y cómo están? Bien, Muy todo bien. bien, Qué todo bueno, qué bien. bueno. Jefferson, vamos a abrir a sala. Vamos sim, doutor. Já estamos gravando y dentro de 2, 3 minutos empezamos. ¿Ok? Para Ok, ti, Florencia y Pablo, todo ok. Perfecto, ok. muy bien. ¿Quién va a empezar? Yo, Ok, ok. Nelson, tudo certo aí com a tradução? Tudo certo, todos já pedi para a doutora Florência entrar no canal de espanhol. Doctora Florencia ya está en el canal de castellano, español. Pablo, también si usted quiere, entre en el canal de español. Abajo, hacia la derecha, hay un botoncito que dice interpretación de idiomas. Y voy a mandar un mensaje para todos para que entren en su canal de idioma específico y hago la traducción de portugués, español, español, portugués. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Abriu a sala, Jefferson? Abri, o pessoal já está entrando, estou colocando como palestrante, né? Para ter voz e vídeo. Isso mesmo. Bueno, ya abrimos la sala.
¿Todo bien, Benedito, allá en Brasil? ¿Cómo? ¿Todo bien allá en Brasil? Sí, vamos caminando ¿Tranquilo? acá. Con la vacuna ahora mejor, ¿no? Sí, yo estoy esperando la tercera dosis. ¿Ustedes allá se vacunaron ya? ¿Con la tercera dosis? A mí me están llegando las notificaciones para ir a vacunarme, pero cada vez que quiero entrar ya están todos los cupos agotados. Entonces, no sé, está medio ¿Sí? complicado. A mí me llegó la semana pasada con Astra, pero yo no me quiero vacunar con AstraZeneca en realidad. Viste que hay una ¿Qué te diste las dos primeras? Yo Sputnik, entonces Sí, quiero yo esperar también. Moderno Pfizer en realidad. Porque viste que se habla en mujeres la trombosis venosa profunda, una en Sí. 50.000. Bueno, yo le tengo idea, entonces, Claro. si hay pocos casos, entonces me dijeron que podía esperar. Mi Hola, papá, por buenas ejemplo, tardes. Hola. Hola. ¿Podemos comenzar? Cuando gusten. Sí. Ahí Muy está bien. Entonces, vamos a comenzar. Ya tenemos 14, 15 personas. ¿Podemos comenzar, Jefferson? Sí, podemos. Então, vamos dar início à última Entonces vamos a empezar con la última reunión del año de 2021. Es una reunión de casos clínicos. Y bueno, este año nosotros completamos el año con 2 reuniones por mes. La primera reunión es reunión teórica con ponencias. La segunda reunión del mes con casos clínicos. Y bueno, me gustaría agradecerle especialmente al trabajo de 2021 a Jefferson, a Renata, que siempre nos ayuda, al equipo de traducción. Esther y Nelson siempre nos ayudan. Jinwan, que nos permite utilizar esta plataforma. El Zoom profesional, que permitió que durante la pandemia no paráramos nuestras reuniones. Muchas gracias a todos. También muchas gracias a todos que durante el año 2021 tomaron parte de los consejos científicos de Alegat y contribuyeron con las ponencias durante todo el año. No es fácil mantener contenido 2 veces al mes, activo y de forma secuencial. Eso no es el trabajo de una persona, es el trabajo de varias personas. Por lo tanto, le agradezco a todos que contribuyeron con su dedicación y competencia para preparar estas conferencias durante todo el año de 2021 para el Latin American Grupo LATAMGET. Es una conferencia teórica o la reunión de casos clínicos como esta del día de hoy. Por lo tanto, hoy para terminar vamos a tener una reunión de casos clínicos. Vamos a tener el honor de recibir 2 amigos, 2 personas extremadamente competentes de Argentina, que son la doctora Florencia de Rosario y Pablo del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y vamos a presentar en 2 partes la reunión de hoy. Florencia, doctora Pirandelli, va a empezar.
Doctora, puede presentarse también y nos dice dónde trabaja en Rosario y cómo quiere presentarse. Bueno, ahora puede empezar. Y solo un segundo, antes, bueno, vamos a seguir con los casos clínicos y recordamos que la reunión de los casos clínicos del día de hoy tenemos los micrófonos y las cámaras abiertas para todos los participantes que quieran hacer preguntas, sacar dudas. Bueno, Florencia, puede empezar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Benedito, por la invitación. Jefferson, gracias siempre por estar en la parte técnica, que siempre me das una mano. Así que bueno, quería agradecer también a mi compañero Juan Pupili, que es oncólogo del Sanatorio Británico, por el caso clínico que vamos a presentar, ¿sí? Yo soy asesora genética, oncológica, trabajo en 2 instituciones privadas, Sanatorio Británico y Sanatorio Parque, y ahí manejo los registros de alto riesgo. Bueno, vamos a entrar en el caso clínico. Es un paciente que actualmente tiene 71 años, que comenzó a los 60 años con un diagnóstico de un cáncer de próstata, un adenocarcinoma, con una metástasis ósea única en dorsal 9, sin antecedentes familiares del cáncer, y él comienza el tratamiento de inicio en otra institución en 2011 con un bloqueo androgénico completo. 2016 se observa una progresión bioquímica e imaginológica, donde se ve que es hormonoresistente a este tratamiento, por lo cual el urólogo indica dategarelix, enzalutamida y ácido zoledrónico, donde hay una buena respuesta. Pero al año de realizar este tratamiento presenta una osteonecrosis a nivel del maxilar, por lo cual se continúa solo con los análogos y la enzalutamida, con muy buena respuesta en 20 meses. En julio de 2018, el paciente se le pide un PSA donde se observa que había un aumento, se le indica un PET y una resonancia magnética de columna dorso-lumbar, y ahí se observa una lesión ósea que afecta a cuerpo vertebral en dorsal 9, compromete ambos pedículos y apófisis espinosas, con reemplazo de tejido óseo por tejido sólido, el cual afecta a tejidos blandos prevertebrales, con compresión extrínseca sobre la médula. Ahí se realiza una interconsulta con neurocirugía, intervienen los neurocirujanos, se realiza una osteosíntesis en dorsal 7, dorsal 8, 10 y 11, y completa el tratamiento con radioterapia a nivel local. En febrero de 2019, que ya estaba en el servicio, obviamente, del británico, se le solicita un PSA, donde comienza a haber un descenso, y se propone tratar el tumor primario. Junio de 2019 se le vuelve a pedir un PET de control, se observa una lesión blástica en cabeza de fémur y lesión captante a nivel del quinto arco costal posterior izquierdo. Por tal motivo se indica radium 223 por 6 ciclos y finaliza en diciembre del 19, donde se observa una muy buena respuesta a nivel clínico, a nivel bioquímico y a nivel de imágenes. Y en ese momento, en febrero del 2020, el PSA había disminuido a 1,5. El paciente continúa con un mantenimiento de leucoprolide trimestral y una dexametasona 2 miligramos más calcio. Como le han pasado a muchos colegas nuestros, los pacientes por pandemia dejaron de realizar muchos los controles, y este paciente por 11 meses deja de realizar sus controles, y cuando vuelve en el control del PSA vemos un aumento bastante elevado, se le indica el PET, y se observan múltiples imágenes con compromiso óseo. Se propone ahí docetaxel 75 miligramos por metro cuadrado cada 21 días, completa 5 ciclos, pero hay una regular tolerancia. Y no hay muy buena respuesta cuando le pedimos el PSA, vemos que el PSA era el 101. Por lo cual interpretamos como una enfermedad en evolución. En ese momento el doctor Pupili me lo deriva para asesoramiento genético, el paciente consulta recién en abril, y cuando viene a la consulta de asesoramiento genético, acá vemos el árbol genealógico que yo armé, indagando sobre antecedentes personales y familiares. No hay antecedentes familiares de cáncer, solamente el paciente, que es el caso índice, el que debuta a los 60 años con un cáncer de próstata metastásico, y los padres fallecieron por problemas cardiovasculares, y los abuelos desconoce el fallecimiento, pero fueron todos longevos. Él tiene un hijo de 44 años y una hermana de 77 años.
Obviamente que este paciente cumple criterios para ser testeado. Yo, para refrescarle a todos, puse los criterios de inclusión para que un paciente sea testeado a nivel genético por paneles. Sabemos que todo paciente con cáncer de próstata metastásico o localmente avanzado, con un Gleason de 8, 9 y 10, tiene indicación de un testeo genético. Y si el paciente no tiene un cáncer prostático avanzado, pero tiene antecedentes, por ejemplo, de cánceres relacionados al síndrome de Lynch, o un cáncer en mama en hombre, independientemente de la edad, vamos a indicar un testeo genético. Igualmente, yo lo que les digo siempre a mis colegas es que no tienen que saberse todos los criterios, los oncólogos ni los cirujanos, sino que cuando evalúen un paciente menor de 50 años con un diagnóstico de cáncer, o mayor de esa edad, pero con algún antecedente, derivarlo a asesoramiento genético. Y lo que vamos a hacer los que somos asesores es evaluar el riesgo y ver si realmente amerita un test genético. En este paciente ameritaba el test genético, le pido un panel dirigido hacia cáncer prostático de 15 genes, donde vemos el resultado del estudio genético. Se detecta una mutación patogénica en CHEK2, en el codón 409, un cambio en la citosina por una timina. Cuando realizo la segunda consulta, donde está la devolución de ese test genético, el paciente acompañado siempre por el hijo, le explico que es un gen que tiene un porcentaje mayor en el desarrollo de un cáncer de próstata, en mujeres es de moderada penetrancia para cáncer de mama, y también estamos hablando que hay un riesgo aumentado también para cáncer colorectal. El hijo desea realizar el testeo también genético, donde, si vemos el informe, no se detecta la mutación familiar, es decir, que él no heredó la mutación del papá. Estamos esperando a la hermana que venga para el testeo de mutación familiar conocida. Bien, este paciente en agosto 2021, debido a que seguía con las metástasis únicamente óseas, inician los trámites para realizar Lutetium ES, el primer paciente en la República Argentina que comenzó con este tratamiento y ya va por la segunda aplicación, ¿sí? Empezó en octubre. ¿Y qué nos está diciendo este estudio genético? ¿Por qué la importancia de testear? Porque encontramos una mutación en CHEK2, que sabemos que junto con otras mutaciones como el gen BRCA1, BRCA2, ATM, todos los homólogos del BRCA, sabemos que son buenos respondedores para olaparib, para los inhibidores del PARP, que en este caso nos abriría una nueva ventana de tratamiento si de golpe vemos que con este tratamiento que está haciendo de lutecio no llega a responder. Bien, y para ir cerrando este caso clínico que es corto, pero bueno, es interesante, es que actualmente lo que tratamos de hacer siempre en comité es trabajar en forma interdisciplinaria, en este caso los urólogos, los oncólogos, los radioterapeutas, en este momento también neurocirugía y asesoramiento genético, porque al hallar a veces una mutación, estamos hablando de terapias dirigidas, y hablamos de medicina de precisión, que es lo que se viene en el futuro, ¿sí? Si quiere comentar algo el doctor Pupili, que es el oncólogo de mi paciente, de nuestro paciente, no hay ningún problema, y si no lo hacemos Benedito más tarde, como usted prefiera. Obrigado, Florencia. Muchas gracias, Florencia. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Doctor Pablo Nicola, nuestro genetista, ¿quiere comentar algo? Bien, me gustaría comentar, sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora Pirandelli. Este es un caso muy interesante que usted presentó. Es un caso de un paciente con cáncer de próstata metastático, las metástasis óseas, 60 años de edad, sin historia familiar. Esto es lo más interesante. Bueno, pero si tomamos en cuenta que el paciente tiene cáncer de próstata metastático, esto ya es un criterio que indica la prueba germinativa. ¿Y qué podemos encontrar en esta prueba germinativa? Encontramos una variante patogénica, como usted dijo, una mutación nonsense, una mutación que genera un stop codon, un codón
que pare en el local del aminoácido original en el gen CHEK2. Y el gen CHEK2 es un gen que realmente aumenta el riesgo para cáncer de mama, tanto que hace parte del panel de mama y ovario, y también aumenta el riesgo para cáncer de próstata y aumenta el riesgo para cáncer colorectal. Y no tenemos en la familia, esto es bastante interesante, caso de cáncer de mama y tampoco cáncer colorectal. Por lo tanto, me parece que solo el rastreo tramizaje familiar es que nos va a mostrar si esto es una variante heredada, probablemente es, o si es una variante de novo del propio individuo sin ninguna relación con la historia de la familia. Pablo, pero bueno, me gustaría en verdad complementar esto que usted acaba de decir. Me parece muy bien observado. El tema es algo muy interesante, que el gen CHEK2, bien allá atrás, fue descrito por la primera vez para cáncer de colon, si se recuerdan. Después verificamos que aumentaba también el riesgo para cáncer de mama. Y también hace muchos años, y yo estoy hablando de la década de 2000, 2000 y algunos años, que quien tenía la variante patogénica como o boost o probablemente patogénicas para CHEK2, tenía una síndrome que llamábamos el síndrome mama-colon. Sí, ahora sabemos que no es bien así. El cáncer de mama es el cáncer más penetrante, así digamos, por decir, es el fenotipo más esperado de las variantes patogénicas de CHEK2. Y una variante nonsense aún más. Ahora, cuando vemos el genograma acá, vean, el probando tiene un hijo hombre y tiene un otro hijo hombre. El padre. No tenemos la información acá de si son hermanos, si tienen hermanos o no, ¿verdad? Sí, ahí, si vemos el familiograma. Muito poucas informações. Nós temos muito poucas Entonces, informações. tenemos poca información en lo que dice respecto a la historia familiar para hacer las correlaciones. En verdad, el probando solo tiene una hermana y hacer el examen genético en la hermana es clave porque no tenemos cómo hacer el rastreo de la madre o del padre, ya que los dos ya fallecieron. Es una familia pequeña, sin información del lado materno, sin información del lado paterno, lo que no nos permite que hagamos la hipótesis de agregación familiar y tampoco tenemos las correlaciones de causa y efecto para cáncer de mama y cáncer de colon. Por lo tanto, como la generación F1 del probando tiene más o menos 40 años, como el hijo y los sobrinos, tenemos una persona en la familia con informaciones que es la hermana. Así, la prueba de la hermana es clave, porque si la hermana tiene un examen negativo para CHEK2, vamos a tener una acción de orientación familiar solamente para el hijo. O si tenemos un examen positivo para la hermana, tenemos otras 6 personas allá abajo de la F1, que son 2 hijos y 4 nietos, para empezar a pensar en la orientación familiar. Por lo tanto, Pablo, cuando vemos este heredograma, no me sorprende que encontramos una mutación en CHEK2 y la indicación de Florencia para la investigación de variante germinativa fue perfecta y de acuerdo con las directrices de la literatura. Y encontramos el CHEK2, bueno, no es el gen más fuerte para aumentar el riesgo de cáncer de próstata, pero cáncer de próstata está en el listado, bueno, tiene el listado CHEK2. Así, mismo que no tenemos una droga directa para utilizar en esta situación, hacemos el diagnóstico de una variante germinativa en una familia relativamente pequeña. Y era eso, Pablo, lo que quería complementar. Pueden seguir. Bueno,
Bien, Benedito. Este es un dato complicador en los días de hoy, que es el tamaño de la familia moderna, urbana, ¿no? Son familias muy pequeñas, que no tienen, y mismo chiquititas, son familias que no tienen contacto entre ellos, se sabe muy poco, la información de la historia familiar. Así estas familias pequeñas que tienen poca información familiar son un dato que realmente complica cuando evaluamos un genograma, un heredograma, e intentamos hacer esa relación de hereditariedad de la variante patogénica en la familia. Ahora, yo me gustaría decir dos cosas que me pareció también muy interesante del caso. Cáncer, desde el punto de vista biológico, es una enfermedad fantástica. ¿Por qué? Claro, obviamente para el paciente no es nada fantástico, pero cuando evaluamos el cáncer desde el punto de vista biológico y cuando hablamos del punto de vista biológico, estamos hablando del tema de evolución. Cáncer es la forma ah, más, más rápida de la evolución. Así por decir, vemos que es un cáncer agresivo, metastático, y uno de los principales sitios de metástasis en cáncer de próstata es el hueso, y tiene una metástasis ósea en la vértebra torácica, la dorsal 9, Bueno, y vemos que es un cáncer que a principio responde bien a la hormonoterapia antiandrogénica y responde bien a los mecanismos de tratamiento, pero el cáncer siempre es una enfermedad muy difícil. No podemos dejar de ponerle atención un minuto, no le podemos perder la atención un minuto cuando hablamos de tratamiento de cáncer. ¿Por qué? Veamos, el cáncer de un día al otro gana resistencia al tratamiento con drogas. Y aquí, doctora Florencia habló de los inhibidores de PARP. Bueno, inhibidores de PARP pueden ser, sí, una alternativa terapéutica para el paciente. No obstante, tenemos que hacer una prueba genética tumoral, somático, para ver si en el tumor, ya que en el germinativo no presentó mutaciones, variantes patogénicas de BRCA1, BRCA2, PALB2, ATM. Entonces, tenemos que, mi sugerencia es que si se puede, que se haga una prueba somática tumoral a ver si la vía de la recombinación homóloga, que es procesada, es hecha por los genes BRCA1, PALB2, y así por demás, está cambiada. Y ahí sí, el paciente podría ser un probable buen candidato para la utilización de los inhibidores de PARP. ¿Por qué? ¿Solo por la prueba germinativa? No, ¿por qué? Y ahí está el otro tema que me gustaría para terminar mi habla. Sabemos que CHEK2 es una proteína que controla, bueno, es una de las varias proteínas que controlan el ciclo celular. Entonces es un gen supresor de tumor y controla el checkpoint, por eso se dice, el nombre es CHEK2. Y es otra vía, otro pathway de señalización celular que es independiente de la vía de la recombinación homóloga. Actúa, sí, para estacionar el ciclo celular, para que cuando la máquina por detrás, cuando se arregla de la quiebra doble del ADN, para que la recombinación homóloga entonces pueda actuar. Entonces, CHEK2 por sí solo no es, o por lo menos ahora aún, no es una indicación para que se haga un inhibidor de PARP. Por lo tanto, si tenemos la posibilidad, mi indicación es también como complementación de prueba un panel somático del tumor, a ver si estos genes de la recombinación homóloga también están cambiados o no. Muchas gracias, Pablo. Pablo Calfayán, nos gustaría saber su opinión. Sí, yo mientras escuchaba, cuando hablaban, pensaba en una cosa que, si bien fueron abordados todos los temas,
a mí hay un punto específico que me gustaría hablar que tiene que ver con la medicina de precisión y el avance y la facilidad que uno puede llegar a tener de tener un estudio molecular con varios genes. El CHEK2 previamente no se conocía relacionado con cáncer de próstata y eventualmente ahora aparece asociado a los paneles multigenéticos. Pero a mí lo que me gustaría saber, o en realidad lo que uno estudia a diario y que cambia todo el tiempo las recomendaciones es, ya se habló de la terapéutica, se habló especialmente de lo que es el marco germinal, pero también es importante ver la accionabilidad de este gen y cómo se asesora a esta familia desde el punto de vista de las recomendaciones para el paciente y para el resto de su familia. Está muy bien lo que se dijo de estudiar la mutación puntual para la hermana, para eventualmente ver si la presentan sus sobrinos, pero algo muy importante, como se dijo, es que el CHEK2 mutado tiene un riesgo es una moderada penetrancia o una moderada alta penetrancia para cáncer de mama, y el riesgo para los otros cánceres todavía no está bien dilucidado. Ahora, el cáncer de mama en el hombre, el riesgo de cáncer de mama en el hombre, es mucho más bajo que el de las mujeres, y yo quiero hacer hincapié, o quiero puntualizar, ¿qué recomendaciones se da para prevenir un potencial cáncer de mama en el hombre? Que es muy poco lo que se sabe, y lo que se sabe está escrito para los genes BRCA1 o BRCA2. CHEK2, particularmente, no es un gen que hoy por hoy se sepa mucho de cómo cambiar las recomendaciones, porque más allá de un control con el médico clínico, los estudios por imágenes muchas veces no están tan recomendados. Se recomienda una ecografía mamaria o eventualmente una mamografía, que eso está en duda. Entonces, yo en la práctica diaria a pacientes así le hago una recomendación como si fuera el peor escenario, como si fuera un riesgo más alto atribuible a los genes BRCA1 o BRCA2. Pero lo que uno tiene que saber es que hoy por hoy no se sabe mucho de cómo seguir para prevenir un cáncer de mama en pacientes hombres con el gen CHEK2 mutado. La historia es diferente para las mujeres, pero cuando uno está presente en con estas mutaciones, depende mucho del sexo y depende de cuáles vayan a ser los órganos que se vayan a prevenir. Básicamente quería comentar esto, todo lo demás fue comentado de forma excelente. Florencia, por favor. Florencia, por favor. Sí, la que nos está faltando que venga a los asesoramientos genéticos es la hermana del paciente, que yo le dije que viniera, porque bueno, puede ser una portadora sana, que no desarrolle la enfermedad y tiene la descendencia, ¿sí? Y bueno, como dice Pablo, es decir, por ahora en CHEK2 no hablamos de cáncer de mama en hombre, hablamos como en BRCA1 y BRCA2, donde bueno, el riesgo de cáncer de mama en un hombre con esas dos mutaciones es del 6%, y sí realiza controles con, yo digo, vaya a un mastólogo hombre o a su médico clínico para el tema del examen mamario, ¿sí? Pero con CHEK2, por ahora no me estoy manejando con videocolonoscopía, con control al urólogo si tiene la mutación a partir de los 40 años, ¿sí? Y mama en mujeres, en realidad. Como dice Pablo, por ahora no encontramos ninguna guía que hable de control mamario en varones con una mutación en CHEK2. Lo que estaría faltando en este caso clínico sería pedir, como dijo el otro asesor genético de ahí del siro-libanés, que lo llama Pablo, pedirle un test genético del taco tumoral, ¿sí? Para ver si encontramos algunas mutaciones somáticas en BRCA1, BRCA2 o los homólogos, ¿sí? Obrigado, Florencia. Muchas gracias, Florencia. Muy interesante el caso. Muchas gracias por preparar la ponencia. Y bueno, si nadie más tiene un comentario, me parece que podemos pasar al próximo caso de Pablo del Hospital Italiano de Buenos Aires. ¿Alguien más tiene algún comentario? Pueden abrir su micrófono. Tenemos 30 personas en la sala. Bueno, me gustaría, sí, Benedito. Fabio Ferreira, aquí. Dime. Buenas tardes a todos. Bueno, es un caso muy interesante. Me gustaría, hacer una pregunta. Cuando falta la historia familiar, y considerando que el cáncer de próstata también tiene una incidencia muy alta,
Yo entiendo que es un paciente que tiene un cáncer de próstata metastático y esto hasta es interesante pensar en la indicación de la prueba genética. Y hubo este hallazgo entonces. Pero tal vez la prueba somática lograría ayudarnos en la interpretación si realmente es un cáncer de próstata que tiene un origen en un cambio germinativo o si eventualmente es simplemente un cáncer de próstata que tuvo un hallazgo adicional. ¿No estaría entonces un poco un comentario en ese sentido? ¿Qué le parece, doctora Florencia? Y podemos No, perfecto, es lo atribuir... que me parece buena idea, como lo dijo Benedito, es siempre que pedimos un test genético a nivel germinal, es compararlo con un test a nivel somático, ¿sí? Para ver qué encontramos. Las dos cosas serían geniales para poder ver si realmente es producido por esta mutación, ¿sí? Y tenemos esa ventana del NODRES del par. Ahí quiero hacer un comentario con respecto a eso porque es muy buena la aclaración que recién hicieron y si bien uno lee y cuando uno ve las otras guías de países como Estados Unidos o Europa, si bien se recomienda hacer estudio germinal o estudio somático, en muchos casos empiezan con un estudio somático y de acuerdo a la dosis alélica se confirma con un estudio germinal. Por lo menos acá en Argentina es muy dispar la relación de precios y acceso a los distintos tipos de estudios. Por ejemplo, el estudio somático cuesta alrededor de $5.000 y muy pocas coberturas médicas lo realizan. Y muchas veces se realiza dentro de los protocolos por algunos laboratorios específicos. Entonces muchos oncólogos tienen acceso a incorporar a los pacientes a esos protocolos. Por otra parte, el estudio germinal está costando mucho menos, 10 veces menos que ese costo. Entonces, la verdad que yo creo que con el tiempo se van a ir equiparando y uno va a poder acceder a los dos tipos de estudio más fácilmente, pero lamentablemente hoy por hoy hay que tener en cuenta estas limitaciones que tenemos con respecto a los costos, aún en pacientes que tienen cobertura médica, descartando completamente a los pacientes que no tienen cobertura médica. Es un punto muy interesante y que yo creo que con el tiempo y con la facilidad que vamos a tener para acceder a los estudios moleculares, los costos van a ir bajando. Pero es algo para tener en cuenta que un estudio somático es muy distinto en cuestión de costos y accesibilidad a un estudio germinal. Sí, en eso coincido con Pablo. Eu queria comentar. Ok, Florencia. Eu queria comentar. Perfecto, Florencia. Me gustaría comentar sobre lo que dijo doctor Fabio. La única forma que vamos a lograr responder su pregunta, Fabio, además de la prueba somática, es probar o no la pérdida de heterocigosis del CHEK2 en el tejido tumoral, porque este individuo nació con un alelo no funcionante, el otro alelo es funcionante. Por lo tanto, suponemos que cuando tenemos un tumor que que tiene la causa por la falta de la proteína, que aquel individuo del punto de vista constitucional ya no lo tiene en un alelo, debería en términos perder la producción de la proteína en el segundo alelo para que el tejido tumoral no tenga esta proteína y entonces podríamos atribuir la pérdida de los dos alelos, que sería la pérdida de la heterocigosis en el tejido tumoral, el efecto de causa, en verdad, de la variante germinativa en CHEK2 para este individuo. Ahora, lo que usted dice tiene fundamento, me parece, porque cualquier individuo que tiene una mutación en cualquier gen puede quedar enfermo por otra causa que no la que nosotros estamos pensando. Por ejemplo, ¿quién tiene una mutación en BRCA1? En BRCA puede tener un cáncer de piel que no tiene nada que ver con el BRCA. Pueden tener un cáncer de estómago, de pulmón, que no está relacionado al BRCA. Por lo tanto, estamos hablando aquí del CHEK2 como un factor de riesgo para el cáncer de mama y colon, principalmente, pero también otros en menor frecuencia. Para responder su pregunta, Fabio, me parece que solamente evaluando el tejido tumoral y chequeando si tenemos la pérdida de
doble de la producción de la proteína, del check 2. ¿Alguna otra pregunta para pasar al próximo caso? Perfecto. Pablo Calfayán, por favor, Hospital Italiano de Buenos Aires. Trabaja en el programa de cáncer hereditario. Por favor, puede presentar Sí. su caso. A ver. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí. Perfecto. Bueno, perdón, un segundo que... Ahí está. Bueno, gracias por la invitación. Yo también agradezco por darnos la posibilidad de presentar estos casos. Yo soy médico clínico y médico genetista y trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires en el programa de cáncer hereditario. Y también trabajo hace varios años en el Programa Nacional de Cáncer Familiar del Instituto Nacional del Cáncer, coordinado por la doctora Lina Núñez, que muchos de ustedes la conocen y también participó de numerosas disertaciones. Vamos a ver si se pueden dos casos clínicos, si no el primero de los casos, que me parece interesante para abordar nuevos conceptos, tiene que ver con una paciente de sexo femenino de 42 años que la vi por primera vez en el año 2015 y a sus 39 años había presentado un diagnóstico de un adenocarcinoma de bajo grado a 8 centímetros del margen anal. Se realizó quimioterapia, radioterapia y posteriormente tratamiento quirúrgico. Cuando uno analizaba el familigrama de la paciente, vemos que es una familia que por rama materna no tenía antecedentes que ella refiriera oncológicos, y por rama paterna se vio que el padre tiene un cáncer de vejiga a los 68 años, un cáncer gástrico por rama del abuelo paterno, a los 71 falleció a esa misma edad, y, perdón, les dije que no tenía antecedentes, pero sí, el abuelo materno presentó un cáncer de próstata a los 60, fallecido a esa edad. Ascendencia italiana por la rama paterna y portuguesa e italiana por la rama materna. La paciente viene con un estudio de inmunistoquímica que no tiene déficit de expresión para las 4 proteínas y un estudio de inestabilidad microsatelital con los 5 marcadores de Bethesda, de los cuales se presenta inestabilidad en 3 de 5 de ellos, resultando en una inestabilidad del 60%. En ese momento se realizó un estudio de secuenciación completa por Next Generation Sequencing, por NGS, y solamente se realizó la técnica de secuenciación completa sin realizarse estudio de grandes arreglos de lesiones duplicaciones por MLPA. En ese momento todavía se seguía haciendo, por lo menos acá en Buenos Aires, el estudio por separado. Entonces, la paciente viene a la consulta, se realiza la consulta de asesoramiento genético, se le recomienda completar el estudio de grandes lesiones y duplicaciones por MLPA, sabiendo que alrededor de un 15-20% de las mutaciones para los genes atribuibles a síndrome de Lynch pueden estar presentes por este método. Y posteriormente la paciente no volvió más a la consulta. Esa fue la interpretación de ese momento, sabiendo que la paciente tenía un cáncer colorectal joven, abajo de los 45 o 50 años, y esa fue la única interpretación que tuvimos hasta ese momento. Y posteriormente perdimos contacto con la paciente. Consulta nuevamente este año, 6 años más tarde, y la paciente consulta por un neumotórax espontáneo incidental en 3 oportunidades, en el 2016, en el 2019 y en el 2021. También una médica dermatóloga le realiza el diagnóstico de fibrofoliculoma en mejillas y retroauricular, que tenía varias lesiones, más de 5, y una de ellas confirmadas por histología, y principalmente la deriva el urólogo. Ahora dejo abierto el micrófono si alguien quiere pensar
o quieren comentarme qué sospecha tendrían ustedes con este síndrome, si alguien tiene algún tipo de sospecha con estos hallazgos. Pablo, é muito interessante essa. Es muy interesante esta ponencia porque tiene la estabilidad microsatelital. En aquel panel de 5 marcadores tiene los 3 con cambios. Y esto caracteriza una alta sospecha del sistema de reparo mismatch repair. Pero también las proteínas del tejido tumoral, ellas están expresas. No hay una pérdida de la expresión proteica del tejido tumoral. En la definición del síndrome de Lynch, está que para el diagnóstico molecular de la síndrome de Lynch, tenemos que demostrarle al paciente la pérdida de la función en LMR. No tenemos la definición de cuál es el método que usted puede utilizar para determinar la pérdida de la función de mismatch repair. Entonces, mismo con las proteínas presentes y demostrando que tenemos la estabilidad microsatelital, tenemos que poner como primera sospecha aún la pérdida de la función del mismatch repair y, por lo tanto, la síndrome de Lynch, el síndrome de Lynch. Pero, claro, con la secuenciación, esto complementa este resultado. Este era mi comentario. Y recordando que el síndrome de Lynch incluye los carcinomas y los tumores sebáceos también, de piel. Pablo de Nicola, ¿quiere decirnos algo? Muchas gracias. Bueno, primero me gustaría decir que a Pablo que tiene un lindo nombre. Tiene el mismo nombre que yo. Y, bueno, Capico, este es un caso bastante interesante porque esto es genética médica. Y esta es una fibrofoliculoma con pneumotórax espontáneo y cáncer de colorectal. Tenemos que pensar realmente en la síndrome de BERT. Y esto es bastante interesante porque la oncogenética va más allá de la historia del tumor y del genograma. Siempre tenemos que estar atentos al examen físico de nuestros pacientes. Entonces, el fibrofoliculoma es la clave del diagnóstico. Como dijo el doctor Benedito, con la instabilidad microsatelital, nosotros tenemos la síndrome de Lynch y sabemos que puede dar cáncer de vejiga, que el padre de la paciente tiene. Podemos tener cáncer gástrico, el abuelo tiene, pero la historia clínica, el examen físico, nos lleva a pensar en la síndrome de Birt-Hooke-Dubé por los pneumotórax espontáneos y del fibrofoliculoma. Sabemos que la síndrome de Birt-Hooke-Dubé también aumenta la incidencia de cáncer renal y también para cáncer de colon. Y yo me quedaría con esta hipótesis de los pneumotórax espontáneos y el fibrofoliculoma. Sabemos que los microsatélites están instables en este paciente. Es el síndrome de Birt-Hooke-Dubé, BHD. Son instables, ok. Entonces tiene la pérdida de 3 microsatélites o en 5. ¿Es pérdida o está expresando? Está expresando. Está expresando. Expresando. Les quiero agradecer por sus aportes. Ahora voy a continuar con la evolución, como dijeron muy bien el doctor Benedito Ros y
y Pablo, por un lado llama la atención el déficit del sistema reparador, esta incongruencia entre la inmunohistoquímica y la inestabilidad microsatelital, y por otro lado, no teníamos un estudio para síndrome de Lynch completo, ya que teníamos solamente la secuenciación, y por otro lado teníamos la sospecha del síndrome de Verhoeven-Dubé, que también puede estar cursando con cáncer colorectal. Entonces, nuevamente vemos que la paciente se actualiza el familigrama y entonces tenemos una nueva consulta, entonces hablamos con la paciente de las sospechas clínicas, todo lo que se mencionó recién, y lo que se habló básicamente fue de completar el estudio molecular previo. Y para eso le pedimos un panel multigenético, que actualmente es más fácil realizarlo por el advenimiento de las nuevas tecnologías, y a eso se agregó el estudio de la secuenciación del gen de Verhoeven-Dubé, que es el FLCN, otros genes asociados a cáncer colorectal, a los cuales asociados a poliposis y no poliposis, se podrían explicar el déficit del sistema reparador, pero hasta eso habría que verlo un poco más en detalle. Pero aparte de pedir nuevamente la secuenciación, en esta nueva técnica se solicitó con recuento de número de copias o copy number variance, que si bien no nos iban a hacer directamente el MLPA, indirectamente a través del copy number variance, si llegaba a dar un resultado alterado, hubiesen confirmado por MLPA. Luego se agregó el gen asociado al cáncer gástrico y los genes asociados a cáncer de próstata. O sea, fue un panel multigenético amplio debido a todas las cosas que se hablaron hasta ahora. Entonces, en el panel multigenético se confirmó que ninguno de los genes asociados a síndrome de Lynch o cáncer colorectal tuvieran ninguna mutación, y lo que se detectó fue una mutación nonsense en el exón 10 del gen FLCN, que produce en la posición 1127 un cambio de una guanina por una adenina, y está presente en la heterocigosis, y en las bases de datos se categoriza como patogénica. En los motores de búsqueda, como por ejemplo Barsom, también está asociado como patogénica, asumiendo los criterios del Colegio Americano de Genética Médica, principalmente por el mecanismo de producción que produce un codon stop. Entonces, para repasar muy brevemente, este síndrome de Verhoeven-Dubé tiene una prevalencia que en realidad no está bien establecida. Hay 400 familias reportadas en distintas poblaciones. Es una enfermedad muy poco frecuente, producida por mutaciones en el gen FLCN, que está en el cromosoma 17, en el brazo corto, y tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Básicamente, como se mencionó, tenemos tres pilares para la sospecha. Uno tiene que ver con los hallazgos cutáneos, que los fibrocofoliculomas son los más frecuentes y están presentes entre la segunda y cuarta década de la vida. Otra de las patologías clásicas es los quistes pulmonares o el neumotórax espontáneo, que también pueden ocurrir alrededor de la tercera década de la vida, y como mencionó el doctor Pablo, también puede aumentar el riesgo de cáncer renal, y no hay una histología bien específica, sino pueden ser oncocitomas, cromófobos o un patrón híbrido. Hay muchas otras patologías asociadas al síndrome de Verhoeven-Dubé. Una de ellas puede ser es el cáncer colorectal, y en mucha menor medida pueden afigurar otras patologías que se muestran acá a continuación, y son numerosas. Entonces, yo cuando vi esto me puse a repasar nuevamente cuál era la relación entre el cáncer colorectal y el síndrome de Verhoeven-Dubé. Entonces, la evidencia es un poco contradictoria. Los primeros reportes datan del año 1975, que describen una familia con fibrofoliculoma y pólipos colorectales. Después hay casos de cáncer de colon o pólipos en colon en individuos o familiares afectados, y muchas veces se trató de establecer una correlación genotipo-fenotipo a través de una mutación que produce una duplicación de una citosina en la posición 1285, que algunos están a favor que podría producir un fenotipo específico, pero muchas series lo contradicen. Entonces, este caso, esta familia y esta paciente particularmente cumple con dos criterios mayores y un criterio menor por todas las cosas que estuvimos hablando, y se establece el diagnóstico, no solamente clínico, sino también molecular. Entonces se habló con la paciente de las recomendaciones
para ella que involucra distintos órganos, y me pareció muy interesante lo que fue mencionando Benedito. Primero es qué consideración tenemos con respecto al manejo del cáncer colorectal, porque tenemos un déficit del sistema reparador que no es congruente la inmunistoquímica con la inestabilidad microsatelital, y no tenemos una mutación en una paciente que no tiene criterios de Amsterdam, sino tiene criterios de Bethesda por edad. Y la segunda consideración, que esto sí también lo dejo abierto para poder discutirlo, tiene que ver con el estudio en menores de edad, en este caso puntualmente. Lo que dicen las guías, principalmente el Colegio Americano de Pediatría y de Oncología, hace referencia a que el estudio tiene que ser realizado a partir de los 18 años de edad. Pero hay series que recomiendan hacerlo entre los 15 y 18 años si los pacientes realizan alguna práctica que demande un alto rendimiento físico y que pueda ser útil saber si la persona puede desarrollar o no neumotórax espontáneo. También hace referencia a recomendaciones de avisar o tener un chequeo antes de subir a un avión o antes de exponerse a lugares donde hay variaciones de la presión, pero me pareció importante dejarles como inquietud. Básicamente yo lo que le recomendé a la paciente son recomendaciones con videocolonoscopías. No le hice recomendaciones de extracolorectales, asociándolas a un síndrome de Lynch, porque no lo tiene. Pero básicamente le recomendé videocolonoscopías como si fuera o sea, se me ocurrió también en un momento pensar en un Lynch-like, si bien no tiene criterios de Ámsterdam, pero tiene un sistema de déficit con déficit de reparación, y también se me ocurrió tratar de ver a nivel somático si no tiene una mutación que pueda producir la inestabilidad microsatelital, pero que aún así no está expresado por la inmunistoquímica. Entonces son muchas dudas, muchas incertidumbres que por lo pronto en las recomendaciones no se vería afectado, porque en realidad a la paciente se la va a seguir de una determinada manera con colonoscopías cada 1 o 2 años, y no se le haría, yo por lo menos no le haría un seguimiento diferencial al resto de los familiares, a excepto de estudiar a los familiares 10 años antes con colonoscopías del cáncer más joven de esta paciente que lo tuvo a los 39. Yo no sé si hay algún comentario, alguien que hubiese hecho algo distinto, o alguna sugerencia que puede ser que es bienvenida. Pablo, eu queria dar os parabéns para você pela apresentação do caso. É caso raro. Pablo, excelente ponencia, un caso raro, muy interesante. Nos trae aspectos típicos y no típicos del síndrome de Birt-Hogg-Dubé. Y también una cosa que siempre le digo a los residentes y para los pacientes también, es que nuestra genética es muy compleja desde el punto de vista de multivariables. Entonces, el punto de que tenemos una mutación en un gen de la foliculina no significa que no tenemos en verdad un cambio poligénico, polimorfismos paralelos y otros cambios que lleven a que usted tenga riesgos paralelos al que ya está correlacionado con el FLSN. Por lo tanto, eso que usted dijo, Pablo, me pareció muy importante. Es la adaptación del follow-up, del seguimiento de estos pacientes, de acuerdo con la clínica y el fenotipo de estos pacientes. Y ahora estamos hablando de una enfermedad poco frecuente. No tenemos los parámetros estadísticos que tenemos, por ejemplo, para los genes frecuentes como BRCA1 o BRCA2. Son mutaciones poco frecuentes. Entonces las correlaciones fenotipo-genotipo no son estadísticamente tan fuertes o robustas para determinar claramente cuál es la conducta de seguimiento de estos pacientes. Entonces esa es mi opinión, y me parece que usted propone para esta paciente, en mi opinión, es lo que debe ser hecho, sí, está correcto, y también reforzar que la personalización, mismo con variantes patogénicas
identificadas, como es el caso de esta paciente, tiene que ser hecha la personalización del seguimiento de acuerdo con los riesgos fenotípicos de aquella familia específica. Pablo, muchísimas gracias por el caso. ¿Alguien más tiene alguna duda? Pablo, nós temos 5 minutos para Pablo, tenemos terminar. 5 minutos para terminar nuestra reunión. ¿Quiere presentar el caso o cerramos y el próximo caso queda para 2022? Si quieren, es un caso muy cortito. Si quieren lo presento o como ustedes prefieran. Pode apresentar, então. Puede Benedito, presentar. tirar uma dúvida? Benedito, una duda. Perdón, Fabio Ferreira. Sí, aún de este caso. Sí. Pode falar, Fábio. Fabio. Pablo de Nicola, Les pido perdón, estaba muteado. Bueno, no, es que me quedo con la duda si antes de tener la elucidación del neumotórax y de los cambios cutáneos, aquella discordancia entre la expresión de las proteínas del mismatch repair y la instabilidad microsatelital. Por ejemplo, si yo tengo un cambio en EpiCan, yo podría justificar este hallazgo o tendría un cambio en las proteínas secundarias a una mutación. EpiCan es el MSH2. Entonces tenemos negatividad de la proteína del MSH2 y el MSH6. El heterodímero multi-S alfa no estaría expresado no por mutaciones germinativas del MSH2, pero por la no transcripción o por el cambio del EpiCan y que hace una parada de la transcripción del MSH2. Entonces yo no diría que el EpiCan podría ser un posible causador. Bueno, ok, gracias. Siempre estaba en duda si esto podría ocurrir o tendríamos una situación de mutación sin haber un cambio en MSH2. Doctor De Nicola, ¿qué le parece? Primeiro, falar. Bueno, primer punto es decir que este es un bello caso. Raros, né? São sempre Muy interessantes. interesante escuchar sobre estos casos poco frecuentes. Es muy interesante cuando se hablaba sobre neumotórax. Lo primero que siempre que tenemos que recordar asociado a neumotórax sería síndrome de Marfan. Y claro que en ese caso, ese síndrome no aumenta el riesgo para cáncer. O sea, no quiere decir que una persona con síndrome de Marfan no pueda tener cáncer. Lógicamente sí puede. ¿Nos puedes comentar un poco más del síndrome de Marfan? Sí, claro, es un síndrome causado por una mutación en un gen, FDN1, que codifica fibrilina y que forma parte del tejido conectivo. O sea, cuando una persona tiene una mutación en fibrilina, deja de producir esta proteína y el tejido conectivo queda como más menos correcto, así, menos adecuado. O sea que tienen miembros muy finos, muy largos, tienen miopía por lo general, tienen problemas en el cristalino, pueden tener problemas de aneurisma aórtico. Y una de las señales del síndrome de Marfan también es que ocurre neumotórax espontáneo. Recordemos que en neumotórax espontáneo tenemos Ehlers-Danlos, Marfan, dos tipos de síndromes. El primero por problemas de colágeno, también proteína del tejido conectivo. Y tenemos también esclerosis tuberosa, que es uno de los síndromes de diagnóstico diferencial, aunque en este caso este tipo de esclerosis no aumenta el riesgo de cáncer colorectal. Y también tenemos Birt-Hogg-Dubé, que lo que nos llama la atención aquí serían los fibrofoliculomas. O sea que es un caso muy interesante. Yo pienso que, como decía el doctor Benedito, el manejo clínico de estos pacientes tiene mucho que ver aquí con esta historia clínica del paciente y de la familia, ya que no tenemos, ¿verdad? Estaba aquí chequeando, tenemos más o menos 400 casos descritos en la literatura.
Y es un síndrome realmente bastante raro, bastante poco frecuente. Así que felicitaciones aquí por el caso presentado. Muy, muy interesante, doctor Pablo. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que podemos dejar el otro caso Sí. para otra presentación porque son las 3 horas No hay Brasil. problema. Y vamos a dejar este caso entonces en el archivo para Perfecto. la siguiente. Seguramente vamos a tener un placer enorme de escuchar el siguiente caso a principios del Gracias. año que viene, si estás de acuerdo, claro. Totalmente, no hay ningún problema. Eu que agradeço a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a Florencia, a Pablo Calfayán, a Pablo de Nicola, a Ferreira, a todo el mundo realmente que estuvo aquí conectado. Fueron más de 30 personas hoy conectadas aquí de toda Latinoamérica. Quiero agradecer a la gente de Colombia, de Chile, Karina Álvarez. Tenemos colegas, tenemos a Walter, tenemos personas de Buenos Aires, tenemos mucha gente de diferentes lugares. Ivana, también una colega nuestra de Brasil, que nos felicita por la presentación de los casos. Y recordamos que en este momento estamos concluyendo nuestras reuniones de LAGET 2021 y nuestro plan, como todos los años, en estos últimos 18 años, es que sigamos ahora con esto. Vamos a tener el año 19 de nuestro grupo de estudios de tumores hereditarios y vamos a continuar a principios de marzo. Así que enero y febrero no vamos a tener nuestras reuniones, ni tampoco en diciembre de este año. Muchísimas gracias una vez más. Que tengan excelentes fiestas, feliz Navidad, feliz año y que tengan todos mucha salud. Fuerza para que en el 2022 tengamos mucho trabajo, mucha investigación. Un gran abrazo también a Enrique que nos está viendo, a todo el mundo conectado. Un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un excelente fin de año.